sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Y mis amados, este es un mensaje especial para este tiempo. Algo que el Señor Jesucristo ya nos había mostrado desde hace 2 años. Y es que la tierra iba a pasar por un periodo que se le llama principio de dolores, que se encuentra en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, versículos 3 al 8. Y ahí se nos narra que el mundo tendrá guerras y rumores de guerras, que habrá pestes. Todo eso está incluido en el principio de dolores. Y pestes para nosotros son epidemias. Quizá nosotros pensábamos que eso iba a ocurrir allá en el Medio Oriente, pero no, esta es una pandemia que ha alcanzado a todo el mundo. Y la enseñanza que hoy recibiremos de parte de la palabra de Dios está en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, y vamos a leer ahí varios versículos. Nos dice el versículo 7, de la sangre del cordero de Pascua, dice Éxodo 12, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de las puertas, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y vamos a meditar en este fragmento de la palabra de Dios respecto a la aplicación de la sangre. La palabra nos dice en este pasaje de Éxodo, tomarán de la sangre. De modo que la sangre debía ser aplicada. No llegaba por sí sola a los postes de las puertas. La fe consistía en la aplicación práctica de la sangre. La sangre era aplicada a los 2 postes de las puertas y en el dintel, que es la parte superior de la puerta, con un hisopo. El hisopo no es como los hisopos que nosotros vemos en la actualidad, sino que era un manojo de hierbas, las cuales se mojaban en una vasijita y se llenaban pues con la sangre del cordero, un cordero joven, un cordero sin defecto, un cordero sin daño. Nos dice el rey David en el Salmo 51, versículo 9, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea dada al Cordero. Alábele si puede.
la sangre será señal en vuestras casas. Alguien repita conmigo, la sangre será señal en vuestras casas. Ponga mucha atención en esto. No era la pertenencia de un judío a su pueblo lo que le traía la salvación. La señal era únicamente la sangre que ese hebreo había tomado. Si un hebreo no hubiera aplicado esa sangre en la puerta de su casa, habría caído bajo el juicio de Dios, igual que los egipcios. Para nosotros el día de hoy, Egipto significa el mundo. Y nos sigue diciendo el Éxodo 12, cuando vea la sangre, alguien repita, cuando vea la sangre, dijo el Señor, el israelita debía tomar la sangre y en un acto de fe debía untarla sobre los postes y el dintel de la puerta de su casa. Después debía retirarse al interior de su casa. Ya no importaba si el israelita veía la sangre, si había hecho todo bien, si aplicó la sangre con suficiente claridad y grosura, si de apuro o con tiempo. Todo eso ya no importaba. Y ponga mucha atención, la sangre se sobreponía a toda duda, a toda inseguridad, a todo miedo que se presentaran. Y esto es muy importante. Había entre los israelitas muchas cosas que arreglar. Había debilidad e incapacidad, quizá mucho pecado. No obstante, la seguridad se encontraba solo y únicamente en la sangre y en el hecho de que Dios había puesto sus ojos en la sangre, en ella y nada más. No dice cuando te vea, sino cuando vea la sangre. Y alguien repite, cuando vea la sangre. Dios dijo, cuando vea la sangre, pasaré de largo y los cuidaré. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Era la sangre de un cordero joven, inocente, sin defecto y puro, el que hacía la diferencia entre salvación y juicio, entre redención y condenación. Cuando Dios miraba esa sangre, no veía al israelita pecaminoso que vivía detrás de esa puerta, sino que miraba la sangre y con eso a una persona aprobada por él. Y Dios pasaba de largo a esa persona. Ya no había acusación ni ira de parte de Dios, no había juicio, ni fallo, ni perdición. Esta es una enseñanza del Antiguo Testamento que tiene una relación directa en el Nuevo Testamento, porque nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús es nuestro sustituto. Lo que Jesús es para nosotros tiene un significado y efectividad por toda la eternidad. En el Nuevo Testamento nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos
para siempre a los santificados. Esta es la esperanza viva que tenemos los creyentes. A través de la sangre del Cordero somos santificados de una vez y para siempre. Qué diferentes son los intentos de salvación del mundo sin Cristo. Muchas personas intentan tener la salvación de su alma y su vida en la eternidad sin tomar en cuenta para nada a Cristo. Cuando nuestras obras son, según la Biblia en el libro del profeta Isaías, son un trapo de inmundicia. La mejor obra que tú puedas hacer o que hayas hecho o que en el futuro pudieras hacer no es la que te va a dar la salvación de tu alma. El apóstol San Juan nos narra cuando Jesús se acercó a Juan el Bautista y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Inmediatamente Juan el Bautista se ancló al pasaje de Éxodo y lo aplicó al Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Ese es Cristo. Muchos en el mundo no lo son. Filósofos humanos, figuras de salvadores como Buda, Mahoma, Confucio, maestros filosóficos, todos ellos no ofrecen vida. Pero Jesús nos dice que Él nos da vida y vida en abundancia. Todo en este mundo no trae la seguridad definitiva. Jesucristo, sin embargo, es la roca que puede decir: yo soy el camino y la verdad y la vida. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. De modo que Jesucristo es la verdad. También nos dice el Evangelio de San Juan que Jesús es el Cordero de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios a la perfección. Todos esos millones de corderos de Pascua en todos los años precedentes a este momento señalan a Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y allí se encuentra tu pecado y mi pecado. Con mi pecado puedo ir a Jesús porque Él ya ha cargado mi culpa. El Cordero que quita los pecados del mundo también juzgará al mundo por sus pecados. Y aquí vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículos 1 al 4. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno
de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Estas son palabras del apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis, mientras estaba él expatriado en la isla de Patmos, una isla que era una cárcel donde se enviaba a las personas perseguidas por la ley. Ahí estaba San Juan. En el capítulo 5 no encuentran a nadie digno de abrir el libro de Dios, que está sellado con 7 sellos, o de mirar su interior. Pero ahora vayamos al versículo 9, que nos habla de que hay uno que es digno. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación. Con la apertura de los sellos de este libro comienza el juicio de Dios sobre la tierra. Nos dice Apocalipsis 6, versículo 1, es la ira del Cordero, es el gran día de su ira. Apocalipsis 6, versículos 16 y 17. ¿Quién es digno entonces de abrir el libro del Apocalipsis y desencadenar los juicios sobre el mundo? Solamente uno, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Jesucristo. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. El libro del profeta Isaías nos dice sobre el Cordero de Dios, Jesucristo: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Al final de la Biblia nos habla de la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Debo decirle que Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo utiliza estas palabras para mostrar que Él no es ningún tirano que juzga al mundo, ni un Dios despiadado que no muestra sentimientos, sino alguien que ama a este mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo. Y nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cuál es el secreto de la salvación? Los juicios del Cordero serán a nivel mundial, porque la redención de Cristo fue también a nivel mundial. La sangre del Cordero en las casas de los israelitas decidía entre salvación o juicio. La sangre del Cordero, Jesucristo, decide hoy sobre salvación y juicio.
quien piensa que no necesita la sangre de Cristo, que no necesita su salvación, un día conocerá la verdad. Nos dice Apocalipsis 7, versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y oiga esto, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gracias, Señor. De modo que nos dicen las Escrituras en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es decir, todos los países van a recibir la ira de Dios. Y solamente por medio de Jesucristo podemos tener no solo la seguridad de nuestra salvación eterna, sino también de nuestra sanidad, de nuestra liberación y de nuestra bendición. De la misma manera que los judíos fueron guardados durante la experiencia de la plaga de la muerte de los primogénitos, la única manera en que tú y usted puedan ser salvos y tener la seguridad de ir al cielo. La única manera es aplicando la sangre de Jesucristo en los postes y dintel de la puerta de tu corazón. Yo sé que usted ha oído toda la vida respecto a Jesús, pero estoy seguro que no tiene la seguridad de su salvación eterna, porque nadie que no haya creído en lo que dicen las Escrituras respecto de la salvación no puede tener la seguridad de la salvación. Necesitamos ir a la palabra de Dios, entender qué es lo que Dios nos está diciendo y hacerlo para recibir salvación y sanidad. Muy probablemente usted crea que tiene que hacer algún tipo de obra para salvarse e ir al cielo. Pero el ladrón moribundo, ¿se acuerda? Aquellos dos ladrones que estaban a los lados de Jesús. Nos dice el Evangelio que al principio los dos insultaban a Jesús, pero de pronto uno de ellos cambió y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ponga mucha atención a esto. Ese ladrón moribundo no tuvo oportunidad de ir a la iglesia, de bautizarse, de leer la Biblia, de hacer alguna obra que creyera que le alcanzaba la salvación, sino solamente el ladrón moribundo, estando clavado igual que Jesús, lo único que podía hacer era creer en su mente que Jesús es Dios Todopoderoso, que Jesús tiene un trono en el cielo
y que Jesús tenía el poder de llevarlo al cielo juntamente con él. Por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué debemos hacer? Nos dice el apóstol San Juan, cuando nosotros pensamos que las obras que hacemos nos pueden salvar. Nos dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos 28 y 29. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Sería su misma pregunta. ¿Qué debo hacer para tener la seguridad de ir al cielo con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo? Y entonces nos dice la Escritura que respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Tremenda palabra del Señor. Nos dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La primera vez que yo leí este versículo, dije: ¿y dónde están mis obras buenas que he hecho toda la vida? Y probablemente usted se pregunte lo mismo. Pero para la salvación, la mejor obra que hayamos hecho no nos alcanza la salvación del alma. La salvación del alma es una obra, pero no suya ni mía, sino la obra de Jesucristo. La obra que hizo en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección gloriosa. En este momento, Dios le pide a usted algunas cosas. Primero, que reconozca que usted es pecador. Nos dice la palabra en Romanos 3, versículo 10, no hay justo ni aún uno. Esto quiere decir que todo el mundo somos pecadores. También el apóstol San Juan nos dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea que, aunque usted no se crea pecador, somos pecadores, somos pecadores. Segundo, debe usted saber que hay un castigo por los pecados. La palabra nos dice precisamente en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dicho de otra manera, tenemos un delito que es ser pecadores y tenemos un castigo que es estar fuera de la gloria de Dios en el infierno eterno. El infierno no es solamente una palabra de maldición. El infierno es un lugar real donde la Biblia nos dice que hay fuego y azufre y al mismo tiempo oscuridad. Nosotros no podemos entender que haya un lugar donde hay lumbre y al mismo tiempo haya oscuridad. Pero Dios puede hacer con los medios físicos lo que Él quiera. Un lugar de tinieblas y al mismo tiempo de fuego y azufre y
una cosa más, que no se consume a las personas que están ahí, sino que serán quemados por toda la eternidad. La tercera cosa que usted necesita hacer es arrepentirse de sus pecados con sinceridad. Muchas veces nosotros le pedimos perdón a Dios, pero más que todo es como una letanía, como una frase acuñada: me arrepiento de mis pecados. Pero no, aquí la Biblia nos dice en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y Él os envíe a Cristo, a quien antes nos fue anunciado. También la palabra nos dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De modo que usted no se lanza, lo lanzan al fuego eterno. Repito, el infierno es un lugar real. Es un lugar real. La cuarta cosa que usted necesita saber es creer que Jesucristo es el único y suficiente Salvador y Señor. O sea que tiene que hacer a un lado cualquier persona, cualquier cosa, cualquier iglesia que no sea la persona de Jesucristo y declararlo su Salvador y su Señor. Es decir, aquel a quien le obedecemos en todo, según la palabra de Dios. Por último, pedirle verbalmente a Dios que te perdone y te lave tus pecados con su preciosa sangre y entre a tu corazón como tu Salvador y tu Señor. Nos dice la carta a los Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esto quiere decir que es una oración que nosotros hacemos verbalmente, audiblemente. No es una oración que hacemos en nuestra mente, sino una oración audible. También nos dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y hoy yo quiero invitarle de una manera muy personal. Me declaro, oiga usted, una persona muy pequeña y me humillo delante del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Me humillo delante de Él y le pido con todo mi corazón que usted haga a Jesucristo el Salvador de su alma y el Salvador de su vida. Nada ni nadie le podrán dar la seguridad que Cristo nos ofrece. Y yo quiero invitarle
no a que pertenezca a tal o cual iglesia, sino que usted pertenezca a la iglesia que está en los cielos, esa Jerusalén celestial. Y usted necesita ser inscrito en el libro de la vida. Así es que la única manera donde nosotros podemos ser inscritos en el libro de la vida es rindiéndonos. Y esta es la palabra precisa. Arrepentimiento significa rendición y significa renuncia al pecado. Es absolutamente todo. Somos guardados, somos protegidos, somos salvos, somos sanos por medio de la sangre del Cordero. Aplíquela en su hogar, sobre cada miembro de su familia, y toda plaga no tocará su casa. Y hoy quiero invitarle a hacer a Jesucristo su Salvador y su Señor. Si quiere orar junto conmigo en voz alta, una oración que usted haga con todo su corazón. Y voy a guiarle. Dios Todopoderoso, repita junto conmigo, Dios Todopoderoso, en esta hora me declaro culpable del pecado. Sé, Señor, que te he ofendido todos los días de mi vida. Aún he hecho cosas que no sé por qué las hice. He cometido grandes pecados, pero hoy decido arrepentirme, decido renunciar, decido rendirme ante ti, Dios Todopoderoso, y te pido que me laves con la sangre bendita de Jesucristo, que me laves mi alma y mi cuerpo. Y en el nombre todopoderoso de Jesucristo, le ordeno a Satanás y a todo espíritu inmundo que ha estado teniendo el control de mi vida, lo echo fuera en el nombre de Jesús y declaro a Jesucristo mi Salvador y mi Señor personal. Señor Jesucristo, creo en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Creo que tu sangre es suficiente para hacerme aprobado, salvo y limpio de mis pecados. Sé por tu palabra que no es necesario ninguna otra cosa más que creer en lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y te pido, Señor Jesucristo, te sientes en el trono de mi corazón y seas mi Salvador y el Señor de mi vida. Señor Jesucristo, te pido que me llenes con el Espíritu Santo. Y en este momento, si usted ha hecho esta oración con su corazón, entonces los postes y el dintel de su corazón están manchados con sangre, pero no con la sangre de un cordero del tiempo del Antiguo Testamento, sino con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en su corazón. El Señor le bendiga y le guarde. Amén y amén. Muy bien, ahora vamos a orar por sanidad. Si alguien de los que me está viendo en este momento
se encuentra enfermo de cualquier cosa, déjeme orar por sanidad en este momento. Dice el Señor en su palabra: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Déjeme decirle que a veces alguien ha soltado una maldición a nuestras vidas. En un momento de enojo, alguien nos ha maldecido, y ha sido tristemente una persona con autoridad en nuestra vida. Nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelo, nuestra abuela, o un santero, un brujo, y nos ha lanzado una palabra de maldición. Déjeme decirle lo que dice la Escritura: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Entonces, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, cancelo toda palabra de maldición que alguien le haya lanzado, y usted es libre de esa maldición. También, a lo mejor en un momento de debilidad, usted se sintió desesperado y le pidió a Dios: Señor, ya no quiero vivir, quítame la vida. Muchos hemos hecho eso en el pasado, en un momento de desesperación. Bueno, ahí nos hemos maldecido a nosotros mismos. Y el Señor nos dice en el libro de Deuteronomio: he aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Le sugiero que acepte la vida y la bendición. Si usted acepta la vida y la bendición de Dios, Él le dará la salud de su cuerpo. También nos dice la palabra de Dios: he aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así es que si usted tiene espíritu de enfermedad, como dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas: yo ato ese espíritu de enfermedad, esté en su cráneo, en su cuello, en su tórax, en sus brazos y piernas, en su columna desde el cuello hasta el sacro, todo espíritu inmundo que esté en sus piernas, en sus antebrazos, en sus manos, en sus pies, lo ato, lo arranco de raíz, lo echo fuera a los infiernos y le impido regresar. Y déjeme decirle algo muy precioso que he meditado yo a lo largo de muchos años. Dice el Señor en su palabra: el mismo que llevó nuestros pecados sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas hemos sido sanados. Y hoy yo declaro la sangre de Jesucristo corriendo desde la coronilla de su cabeza hasta las plantas y puntas de sus pies. Declaro que su cerebro es sanado de todo Alzheimer, de todo Parkinson, de toda demencia senil o demencia prematura.
de todo tumor, de todo cáncer, es quitada, es sanado ese cerebro con la sangre de Jesucristo. También declaro que la sangre de Jesucristo corre por sus ojos y toda enfermedad de sus ojos, sea un problema de la retina, un desprendimiento de retina, sea un problema del cristalino, que son las cataratas, sea un problema más abajo en su cuello, de problema de tiroides, problema de paratiroides, declaro la sangre de Jesucristo sanándole el tiroides y el paratiroides. También declaro la sangre de Jesucristo corriendo por su cuello, siguiendo por las vértebras dorsales, lumbares y sacras, trayendo sanidad a toda artritis, a toda artrosis que haya en su cuerpo, toda desviación de la columna, todo movimiento de las vértebras, toda hernia de disco, la declaro sana en el nombre de Jesús. Esa famosa espondiloartrosis es sanada en el nombre de Jesucristo. También declaro la sangre de Jesús corriendo por sus pulmones, trayendo sanidad a sus bronquios, bronquíolos, alvéolos, bases pulmonares. Declaro la sangre de Cristo sobre su corazón, trayéndole sanidad de sus arterias coronarias, trayéndole sanidad de su corazón. Si su corazón está aumentado de tamaño, en el nombre de Jesucristo y en el poder de esa sangre derramada, declaro que su corazón se vuelve de tamaño normal y que todo tipo de insuficiencia cardíaca es sanada. Dice el Señor en su palabra, el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Declaro la sangre de Cristo corriendo por tu hígado, sanando todo hígado graso, la sangre de Cristo sobre tu vesícula, trayendo sanidad de piedras en la vesícula, la sangre de Cristo en el páncreas, trayendo sanidad de pancreatitis, absceso pancreático, tumor pancreático, de cabeza, de cuerpo o de cola del páncreas, y declaro la sangre de Cristo sobre cualquier cáncer en el páncreas. También declaro la sangre de Cristo sanando el vaso, y que solamente las células viejas mueran y no células nuevas. Declaro cancelada toda anemia aplástica, toda leucemia, toda enfermedad de la sangre, la declaro cancelada en el nombre de Jesucristo y en el poder de su sangre preciosa. Declaro sanidad sobre sus riñones, sobre sus ureteros, trayendo sanidad a su riñón, en los cálices, en los ureteros, en la vejiga, en la uretra, esa piedrecilla que usted trae en el riñón, le ordeno en el nombre de Jesucristo y en el poder de la sangre derramada del Cordero, se haga polvo y sea desechada por la orina.
cualquier problema mecánico de la vejiga, una vejiga que muy fácil con cualquier esfuerzo deja salir la orina, o una vejiga dura, constreñida por el músculo detrusor de la vejiga, lo declaro sano en el nombre de Jesucristo. Todo problema de la próstata, hipertrofia de próstata, tumor de próstata, cáncer de próstata, lo declaro sano en el nombre de Jesucristo y en el poder de su sangre preciosa. Declaro también sanidad sobre sus ovarios, si usted es mujer, sobre su matriz. Por lo tanto, todo quiste de ovarios es quitado y los ovarios se vuelven sanos en el nombre de Jesús. Todo tumor de la matriz, todo mioma, todo pólipo es sanado por la sangre de Jesús, y el próximo Papá Nicolau que usted se haga va a salir con células normales. También declaro que su piel será sanada, que su sistema de oídos, nariz y garganta serán sanados, y que la diabetes sea sanada, que la alta presión sea sanada, y cualquier otro desorden como colesterol alto, triglicéridos altos, lípidos altos, fosfolípidos altos, cualquiera de esos trastornos de las grasas son echadas fuera de usted en el nombre de Cristo y en el poder de su sangre preciosa. También declaro sanidad por cualquier otra parte de su cuerpo que no haya mencionado. Por ejemplo, sanidad de ligamentos, tendones, músculos, articulaciones, huesos, cartílagos y nervios son sanados en el nombre de Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Cualquier otro órgano o situación de enfermedad que usted tenga, la declaro fuera de usted en el nombre de Jesucristo y en el poder de su sangre preciosa. Y lo declaro sano, conforme a la Escritura que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, que le unjan con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará el enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Oiga usted, lo declaro sano en el nombre de Jesucristo y en el poder de su sangre preciosa. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amigos que nos están viendo a lo largo de nuestra transmisión en vivo a través de Facebook e Instagram, déjeme decirle que estamos viviendo el tiempo de principio de dolores, del cual nos dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, ya casi al terminar el Evangelio de San Mateo, nos dice a partir del versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida,
y del fin del siglo. Ellos le hicieron 3 preguntas a Jesús, mismas que él contesta a lo largo del Evangelio de San Mateo, capítulos 24 y 25. Y sigue diciendo, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Es decir, que no nos angustiemos, que no nos afanemos, que no nos estresemos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto que estamos viviendo no es el fin del mundo, porque nos dice el Señor, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, eso es epidemias, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Usted, si ha hecho a Jesucristo su Salvador y su Señor personal, déjeme decirle, usted escapará de lo que sigue a continuación a partir del versículo 9, que es la gran tragedia que la Biblia llama la tribulación. El Señor le bendiga y le guarde. Amén y amén.